días nuevamente, ¿cómo están? Hoy, ¿esto será porque hay una gotera ahí? Sí. Ya. Tenemos una compañía. Ya. Hoy día vamos a ver el paciente pediátrico con quemadura, ¿cierto? Les va a tocar harto el que vayan a cirugía. No sé si tienen lista la rotativa, que van a cirugía. Es harto paciente quemado. Así que ojo con esto porque ahí les van a preguntar por las necesidades basales, por los requerimientos, etcétera, por la superficie corporal quemada. Así que harta atención, bueno, todo, porque es importante, ¿cierto? Para lo que queda de la vida. Bueno, en primer lugar, ¿alguien que tenga alguna noción de paciente pediátrico quemado? Que haya no sé, visto en alguna realidad que, por ejemplo, trabaja en hospital o han visto alguna vez un paciente o en alguna práctica clínica un paciente con quemadura? ¿No? ¿Alguien se ha quemado? Lo típico uno se quema con el nombre, sacando el pancito. Ya, como tres quemaduras por eso. Para inventar algo arriba. Entonces, ¿cómo podríamos definir una quemadura? Con las propias palabras de ustedes, ¿cómo la podríamos definir? Una aberración. Dilo fuerte. ¿Cómo? La carta tiene una definición. No, atrévase. Que pucha, básicamente es una lesión en el epitelio. Una lesión en el epitelio, ¿cierto? Claro, puede ser inicialmente en el epitelio, ¿cierto? Y después mínimo profundizarse, ¿cierto? ¿Y cuáles serían los agentes causales? Nómbrame algunos agentes causales. Químico. ¿Químicos? ¿Cómo cuáles? ¿Algún ácido? Un ácido. Un ácido o un alcali, ¿cierto? Ya, Sí, un ácido o un alcali, ¿cierto? Pues, de una vez me acuerdo que bueno, yo trabajé muchos años en Prasma y nos contaban que cuando alguien se quema por algún cáustico, no, por ejemplo, si uno tiene una mano que se quemó por un cáustico, no hay que meter la mano así como no debajo del agua, así como un chorro de agua, sino que lo que hay que hacer, si uno se quema con un cáustico, es tirarse como como una piscina con agua, una tina con agua, entero, porque en el fondo es como peor si se hace como ¿En la zona? claro, en el fondo se activa más el proceso de la quemadura. La soda cáustica se activa con el agua. Sí, la soda se activa con el agua. Entonces hay que tirarse como una piscina así, con agua. ¿Ya? Cuando uno se quema con un cáustico. Ya, un cáustico, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otro agente biológico? ¿Qué es como lo típico en las casas que la gente se El quema? agua caliente. Bueno, aparte del horno. El agua caliente, el aceite. El agua caliente, el aceite, los niños. ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando la mamá se sienta con el niño, está sentada en la mesa con la taza de Toma café? té o café. O Ahí. café. ¿Cuántas veces se ha dicho que no se puede hacer eso? ¿Ya? Entonces, ese sería uno de los agentes como más bien físicos, ¿cierto? Ya, y nos falta uno. Tenemos químico, físico. Biológico. Ese es físico, pero bien. Un radiador, por ejemplo. ¿Cierto? Un biológico que podría ser algo que es súper bullado en el verano. El sol. Biológico. Ah. Biológico. ¿No? Las medusas. Ah. La medusa. Cuando uno va por la playa, la medusa y todo el mundo se la horroriza, ¿cierto? Ya, entonces agentes químicos, físicos y biológicos como las medusas. Ya, entonces, como bien decía Catalina, ¿cierto? Catalina, sí, las quemaduras son lesiones de los tejidos, ¿cierto? Por agentes químicos, físicos o mecánicos que pueden comprometer zonas más profundas, ¿ya? Como músculos fanaéreos. ¿Qué son los fanaéreos? Fanaéreos por ahí. ¿No? Las uñas, los vellos, esos son los fanaéreos. Incluso llegar hacia la zona de los huesos, ¿cierto? Entonces, eso es una quemadura. Y incluso puede abarcar órganos, ¿ya? Hasta la destrucción total de las estructuras. Ahora, recordemos, aquí tenemos la dermis, ¿cierto? Acuérdense que está la epidermis, ¿cierto? Después viene la dermis, después está el tejido graso subcutáneo, y después que viene
los músculos, ¿cierto? La fascia, ¿qué es lo que es la fascia muscular? ¿Qué es lo que es la fasciotomía? Cuando uno habla de fasciotomía. Es la membrana que cubre, ¿cierto? El músculo. ¿Se han fijado cuando usted, la mamá está cortando un trozo de carne? O cuando uno va a hacer un asadito, ¿cierto? Y le saca ese como cosa media elástica. Esa es la fascia muscular, ¿ya? ¿Y por qué se las menciono? Porque más adelante vamos a ver algo relacionado con quemadura y síndrome compartimental, donde uno hace una fasciotomía para descomprimir el músculo que está comprimido, ¿cierto? Y que puede generar un síndrome compartimental. Después tenemos las glándulas sebáceas, los folículos y los vasos sanguíneos. Entonces todo eso se puede comprometer, ¿ya? Y podemos tener una quemadura importante que puede incluso llegar hasta la zona fosa. Entonces dijimos, químicos, físicos como, ¿cierto? El agua caliente, por ejemplo, las quemaduras por corriente eléctrica, aunque ahora es menos frecuente, porque ¿qué pasa cuando un niño mete los dedos en el enchufe ahora? Se activa en automático. ¿Se acuerdan que antes la gente quedaba pegada en el enchufe? Ahora no se corta la luz. Ya casi todas las casas modernas, los edificios modernos, tienen un sistema que se llama automático. Entonces, es como es poco frecuente. Yo cuando chica, pues yo tuve una quemadura de la mano, acá y acá, metí los dedos en el enchufe. Entonces eran esas planchas que se desconectaban, que quedaban enchufadas y quedaba el cable ahí conectado. Entonces mi mamá dice que yo agarré el enchufe y quedé pegada. Bueno, de ahí estoy así, no. Bueno, si mi mamá inteligentemente, mi papá dice, madre ya falleció, pero mi papá dice inteligentemente, me dice, tu mamá desenchufó. En vez de tomarte a ti, desenchufó el enchufe. Claro, pero me entró la corriente por el pulgar y me salió por este dedo. ¿Ya? Hacia acá, menos mal, porque si no, cuando llega el corazón, ¿qué pasa? Puede haber una actividad, una arritmia, ¿cierto? Puede haber una fibrilación y no puede dar un paro. ¿Qué es lo que le pasa generalmente a los pacientes que tienen choques eléctricos por alta tensión? ¿Ya? Sigamos. Entonces, epidemiología. ¿Qué dice Coniken? Dice que más de 80.000 niños y jóvenes menores de 20 años, ¿cierto?, sufren quemaduras en el año. Imagínense que alta cantidad. ¿Ya? Y que habitualmente ocurre ¿dónde? En las casas. En las casas en presencia de adultos. Uno puede decir, ¿pero cómo? ¿Ya? Pero pasa. Entonces, habitualmente son alrededor de 9 a 10 niños que en presencia de los padres, estando en casa, sufren quemaduras. Eso lo dice Coniken. La gran mayoría de los accidentes se producen en presencia de un adulto. No necesariamente el papá o la mamá puede ser la persona que cuida a los niños, ¿cierto? Pero habitualmente lo que ocurre es estos accidentes con, fíjese, de la plancha. ¿Ya? La plancha, aunque ahora se usa menos la plancha, pero igual hay quemaduras con plancha. El hervidor, ¿cierto? Que es el otro mayor alto índice. Si bien dice la tasa de café, me llamó la atención que era un 4.9. Claro, seguramente hay harta publicidad o harta prevención respecto a evitar, ¿cierto?, tomar un té o un café con un niño sentado. ¿Ya? Pero sí el hervidor. El brasero, que en algunas casas existe todavía el brasero, lo enchufa cada vez menos, 2.5%. Lo más frecuente, ¿cierto?, es con el hervidor, con el agua caliente del hervidor y con el calor de la plancha. Ya. Y esto es como lo que se produce, es como la reacción fisiopatológica que se produce. Entonces, en la quemadura hay un proceso inflamatorio, ¿cierto? Aumentan los mediadores inflamatorios, lo que produce, ¿cierto?, una vasoconstricción, produce una isquemia y una dilatación plaquetaria. Entonces, por un lado tenemos este proceso inflamatorio y por el otro lado tenemos el calor local que produce una dilatación microvascular de los vasos sanguíneos pequeños, ¿cierto? Y que hace que salgan proteínas al exterior, ¿cierto?, y plasma. ¿Ya? Entonces vamos a tener un paciente que va a tener extravasación plasmática, extravasación de proteínas, ¿y qué le puede pasar si sale el plasma hacia el extracelular? ¿Qué pasa en el intra? ¿Qué baja? Puede haber una hipovolemia, ¿cierto? Porque está saliendo el plasma hacia el extracelular. Y si salen las proteínas, ¿qué puede haber dentro de la intravascular? ¿Una hipo qué? Si salen las proteínas del exterior. Ya, chiquillos, despierten. Si no saben con café, tío, tenemos que un café y en fila india. Ya, hipoproteinemia, ¿cierto? Si
las proteínas salen hacia el extravascular, se produce una hipoproteína. Entonces tenemos un paciente que va a estar comprometido hemodinámicamente, ¿sí o no? Perdón, chiquillos, se me agarró uno de ellos. No, es lo mismo. Voy a cortarle el tiro porque si no, después. ¿Sí? Entonces se produce una hipoproteinemia y una hipovolemia. Y aparte se produce hemoconcentración, ¿cierto? Como vamos a tener poca cantidad de volumen intravascular de plasma, van a estar hemoconcentrados, ¿cierto? Los glóbulos rojos, ¿cierto? Los leucocitos, los glóbulos rojos. Y se produce un desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base. O sea, puede haber una acidosis en este paciente. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Entonces, por un lado tenemos el proceso inflamatorio y por el otro lado tenemos el daño de la zona microvascular, de los vasos sanguíneos, con hipoproteinemia, hipovolemia, ¿cierto? Alteración del equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico. Entonces, ¿qué vamos a valorar en este paciente, chiquillas? Cuando usted ve al paciente, ¿qué le podríamos preguntar? ¿Con qué se quemó? Es importante saber con qué se quemó. Sí. Es lo mismo quemarse con agua caliente que tener un golpe eléctrico. A veces generalmente uno no ve inmediatamente el daño. Entonces cuando tienen un golpe eléctrico los niños, de repente uno les hace un electrocardiograma o les toma CK-CKMB, que son estas enzimas, ¿cierto? Que se alteran o que aumentan cuando se daña el músculo cardíaco y están alteradas. Claro. Entonces uno realmente ve aparentemente en el niño, pero todavía no está comprometido de manera general. ¿Ya? Entonces es súper importante saber con qué se quema. Perfecto. Entonces lo que vamos a averiguar es la biología, ¿cierto? Ya nos mencionamos los agentes biológicos, como las medusas, los agentes químicos, ¿cierto? Como los cáusticos, ácidos y alcalinos, y los agentes físicos, como, ¿cierto? El frío también produce quemadura, ¿ya? El fuego, ¿cierto? La electricidad, los radiadores, como mencionaba usted, entre otros, ¿cierto? Gases radiantes. Y nos vamos a encontrar con otro punto importante que tenemos que evaluar, es la extensión, ¿cierto? ¿Dónde será más complicado? ¿Es lo mismo quemarse, no sé, el muslo que quemarse el pliegue de la axila? ¿No? ¿Quién dijo no? ¿Por qué? Por la función que cumple Con cada... la funcionalidad, ¿cierto? ¿De qué? De la articulación. O sea, si yo me quemo una articulación, una zona cercana a una articulación, me va a costar más flexionar, ¿cierto? Hacer algún movimiento, ¿por qué? Porque esta cicatriz, ¿cierto? Puede crecer de manera hipertrófica y generar, ¿cierto? La funcionalidad. De hecho, cuando yo me metí los dedos en el enchufe, dice mi papá que me inventaron la mano así. Entonces, imagínense cómo se iba a desarrollar mi quemadura, mi cicatriz. Entonces, yo chiquitita, así como niña, pues, me dijeron no tiene que doblar la mano, no tiene que abrir la mano, y yo lo que hice es abrir la mano. Afortunadamente abrí la mano, porque si no me habría crecido la cicatriz así. Entonces, claro, me desangré porque ¿qué pasa cuando hay una quemadura eléctrica que se daña? ¿Por dónde entra la electricidad? ¿Qué conduce la electricidad, chiquillo? ¿No será igual el agua? El agua, ¿cierto? El agua conduce electricidad. Entonces, ¿por dónde entra la electricidad cuando uno se tiene una corriente, o sea, una quemadura eléctrica? ¿Cuáles son los hilos conductores? La sangre, ¿cierto? Los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, yo abrí la mano y me desangré. En pleno toque de queda, los años 80 por ahí, 70 y tanto, y me desangré, claro, porque abrí la mano. Pero en buena hora, porque si no me habría salido de una cicatriz hipertrófica y no habría podido mover los dedos, quizás habría crecido con la manito así. ¿Ya? Bueno, y no sería enfermera. Oh. O sea, como que uno lo piensa. Pero bueno, entonces es súper importante ver el tema de la extensión. Y tenemos dos diagramas, el diagrama de Land-Brother, ¿cierto? Y el diagrama que se usa más para los adultos de Wallace. Que el Wallace habla de la regla del 9%. Pero eso es en pacientes más adultos, adolescentes más grandes. ¿Ya? Pero si se fijan acá, en los niños, fíjense qué es lo que más varía,
Si podemos hacer un análisis de los porcentajes. La cabeza. La cabeza. ¿Y qué pasa con la cabeza en el niño? Habitualmente, ¿cierto? Más grande. Es más grande y la medida que crece, como que se va homogenizando, ¿cierto? Entonces partimos primero con un 19% en niños menores de un año. Entonces quemarse la cabeza en un niño menor de un año es alto porcentaje, ¿cierto? Es un 19% solo la cabeza. Después un 17%, un 15% después a los 5 años. Y después a los 10 años un 11%, y después de los 15 años más en la adolescencia un 9%. ¿Ya? ¿Qué más cambia aquí? Fíjense el abdomen, 32 permanece como más o menos estable, no hay mucha variación. Lo que más destaca, ¿cierto?, es el cambio a nivel de la cabeza, en la superficie de la cabeza. Después tenemos, chicos, tenemos, ¿cierto?, en las extremidades, 15, 16, 17, 18 y 19, ¿cierto? No, 18 y 18. Pero el que más permanece estable es el tronco y el abdomen, ¿ya? Lo que más varía es la cabeza. Bueno, y en los adultos habitualmente uno habla de 9% de la cabeza, 9% del tronco, adelante y atrás. O sea, si uno multiplica 9, 9, 9 y 9 de arriba, ¿cuánto es solo tronco, espalda y abdomen? 4, 9, 36, ¿cierto? 36%. Ya. ¿Sí? ¿Las manos cuántos son en los niños? Aquí nos salen las manos. ¿Cuánto es la manito? ¿Sabe? En un niño, lactante, un preescolar, un escolar. La palma de la mano es un 1%. El dorso de la mano es un 1% más. Entonces la mano completa es 2%. ¿Ya? ¿Pero en todos? ¿Ah? ¿En todos? Yo diría que hasta los 10 años, por ahí. ¿Ya? Habitualmente los niños más chicos. Ya, fíjense acá, chicas. Si se fijan, la cabeza nuevamente 17, 15, 13, 9, 7. El cuello se mantiene como estable, ¿cierto? Siempre es como un 2% en adultos y niños. El tronco anterior 16, 16, después cambia a los 10, 15 años, 17, 18. Chicos, la mano siempre es un 1%, me equivoqué. Siempre es un adulto y niño, es un 1%. ¿Ya? El tronco posterior 11, 11, 12, 13. El glúteo derecho dice 2,5, 2,5, se mantiene como estable. Si se fija, lo que sigue cambiando más es la cabeza, ¿cierto? La cabeza y el tronco podría ser. Después abajo todo se mantiene estable y cambia un poco el muslo derecho y el muslo izquierdo. Aquí salen las manos. 2% se mantiene estable, la mano izquierda, la mano derecha igual. Pero es 1% la palma y 1% el dorso. ¿Ya? Sigamos. La profundidad. ¿Conocen la esquemadura, cierto? A, AB, ABB, ABA, B. ¿Sí? ¿Ah? Yo no conocía por grados. Sí, también. Es que hay varias clasificaciones. Esta, que es la de Benay, la de Converson Smith, que es primer grado, segundo grado superficial, segundo grado profundo y tercer grado, que es la que más se usa hoy en día, la más actualizada. Y el ABA, que es epidérmica, dérmica superficial, dérmica profunda y espesor total. Ya, en la quemadura tipo A, ¿cuáles son las quemaduras tipo A? ¿Ustedes han tenido? Todos han tenido una quemadura tipo A. De sol. ¿Cierto? La típica quemadura solar, ¿cierto? Que uno se expone al sol ahí. Uno antes se echaba hasta Coca-Cola. Qué tontera. O esos aceites que uno se echaba antes. Tomate. Como el Ah, no. refilter, ¿cómo se llama el otro? Que era como un aceite. Y no se freía, o sea, literalmente se freía en el sol. ¿Ya? Entonces las quemaduras solares son habitualmente quemaduras tipo A. O de primer grado, que son más bien... se torna la piel roja, ¿cierto? Con algunas pequeñas flictenas chiquititas, ¿cierto? ¿Qué son las flictenas chiquillas? Ampollas. Las ampollas, ¿cierto? Son estas bolsitas de piel, ¿cierto? Con líquido celoso. Ya, que en algunos cirujanos dicen que hay que romper, otros dicen que no, hay una teoría ahí más o menos en el proceso de la curación. Drenar. Ya, después tenemos las tipos ABA, que es la segundo grado superficial o dérmica superficial o epidermis y dermis papilar. ¿Ya? Entonces las ABA habitualmente epitelizan a los 15 días. Las primeras, las tipo A,
epitelizan a los 7 días, ¿ya? Pero en las ABB, las ABA a los 15 días aproximadamente. Y después tenemos las tipos ABB, ¿cierto? Que es segundo grado o dérmica profunda, que abarca solo la epidermis más la dermis papilar y reticular. Y habitualmente tienen secuelas, pero más bien estéticas, ¿ya? Las que tienen más secuelas funcionales son las tipo B. Entonces, habitualmente tienen injerto con secuela estética, funcional, bueno, también dice funcional, en algunos casos dicen que es solo estético, y puede requerir esterectomía. La esterectomía es un proceso, ¿cierto?, en donde yo saco esta piel acartonada, esta piel lesionada, esta piel quemada. La saco ¿para qué? Para permitir que el tejido vitalizado, que está vivo, ¿cierto?, pueda proliferar, ¿ya? Entonces, porque esta piel como acartonada estanca el proceso y la vascularización. Entonces hace una esterectomía en quemadura obviamente más avanzada. Y la tipo B, el tercer grado, que abarca el espesor total, la epidermis, la dermis, la hipodermis, incluso puede abarcar el músculo, ¿cierto?, y el tejido óseo. Y requiere esterectomía precoz, injertos y colgados. ¿Sí? ¿Estamos claros? Después, características clínicas de las quemaduras según la clasificación por profundidad. Seguimos la extensión, vamos a la profundidad. Entonces, primero, tipo de agente causal, extensión y ahora profundidad. Tipo A, lo que dijimos, flictena, hay colores enrojecidos, ¿cierto? Hay una flictena pequeñita, apariencia de quemadura solar. ¿Duelen o no duelen? ¿Cuáles son las quemaduras que más duelen? ¿La superficial o la profunda? Superficial. La superficial. Cuando hay una quemadura profunda, ¿duele o no duele? No, porque se quemaron las terminaciones nerviosas. Yo me acuerdo una vez en la sala de espera de la urgencia, había una señora que llegó y que como que nadie se percató, pues se había quemado con un spray, como que en el fondo el spray, no sé por qué estaba aplicando un spray cerca de la cocina y le saltó la llama de fuego, claro, el spray es inflamable. Tal vez estaba cocinando y... Claro, estaba cocinando el spray y se inflamó y se quemó en la frente. Entonces tenía todo el pelo quemado, era una cosa así, y todo esto así como medio blanquecino, grisáceo, medio moteado. Y estaba en la sala de espera así como muy campante. Entonces como que alguien vino y dijo, señora, está como que una quemadura fea. Claro, fue una quemadura más bien profunda, entonces yo ya no sentía dolor. ¿Ya? Obviamente le ingresaron rápidamente, pero habitualmente las que más duelen son las quemaduras incluso solares, son las que más duelen. Porque las tipo AB empieza a disminuir la sensibilidad, ¿ya? Y las tipo AB tenemos la superficial y la profunda. Dijimos que la superficial, ¿cierto?, abarcaba un poco más la parte papilar, ¿cierto? La profunda papilar y reticular de la dermis. Y tiene un aspecto más bien un color rosado, un color rosado homogéneo. Después lo vamos a ver en una fotito. ¿Ya? Y el diente capilar está intacto, ¿cierto? No hay mayor complicación vascular, pero sí en la profunda el color es más blanquecino, es más moteado. El color, así como, no sé cómo explicar el color moteado. ¿Alguien ha visto un color moteado? Como, no es grisáceo, es como falta de vascularidad, como entre blanco, tiradito para gris. Eso es un color moteado, entre amarillo gris. ¿Ya? Hay ausencia ya de higiene capilar y están los folículos pilosos ya no están intactos, los folículos pilosos y los fanarios ya están comprometidos. Y disminución de la sensibilidad. Y después en la tipo B ya hay un color blanco, se ve la piel acartonada, se ve como un color gris oscuro, ¿cierto? Y ya hay compromiso vascular y puede haber, o sea, habitualmente no hay dolor en una quemadura profunda. Ahora, una persona igual puede sentir dolor con quemadura extensa porque a lo mejor hay zonas que son AB, BB y hay zonas que son A, por ejemplo. No siempre es todo ABB, B o A. Hay zonas homogéneas, hay zonas que se queman más que otras. Ya, y estas son las formas, fíjense chicos, las profundidades de quemadura superficiales estas, ¿cierto? Como un poquito enrojecido, estas flicteras están por aquí. Después tenemos las quemaduras intermedias o AB superficial y profunda. Esta es la superficial, que se ve todo homogéneo, todo rojo, ¿cierto? Todo, o sea, rosado más que rojo, rosado. Y aquí ya se empiezan a ver unas partes blanquecinas, una mezcla de un color rosado con blanquecino, con un color moteado. Y aquí ya está la quemadura más profunda, que es un aspecto acartonado, si se fijan acá, ¿cierto?
Ya hay caras blancas. Caras blancas es esta zona que está acá, ¿cierto? Y la zona rectonable sería esta. Esa es una quemadura ABB o B. La localización es importante, dijimos, ¿cierto? No es lo mismo quemarse ciertos muslos que quemarse la zona cercana a una articulación, ¿cierto? No es lo mismo que quemarse las manos, la cara, por ejemplo, que es una parte estética del cuello, la zona del perineo, los genitales, las mamas, ¿ya? Entonces son zonas especiales. Se habla también de quemaduras en manguito, por ejemplo, cuando hay una quemadura en todo el tronco, o en todo el manguito de la muñeca, por ejemplo, o de la articulación. ¿Qué pasa ahí? Se disminuye, ¿cierto? La vascularización, porque está todo comprometido, ¿cierto? En mango, no hay ninguna parte que se puede irrigar de manera mejor, ¿ya? Entonces esas son las zonas especiales. Después tenemos la gravedad, el índice de la gravedad de la CES, ¿ya? Esto también es importante que lo tengan presente. Entonces, chicos, valoración, ¿qué teníamos? Tipo de Quemadura. de gente, ¿cierto? de gente. Después, Extensión. la extensión, que era en porcentaje, ¿cierto? Y después, la profundidad y ahora la gravedad. El índice de gravedad es importante. Cuando hay un índice de gravedad mayor a 70, uno dice que la situación es crítica. ¿Ya? El paciente habitualmente va a requerir hospitalización, ¿ya? Y reposición de volumen. Entonces tenemos adultos mayores de 20 años. La fórmula es la edad, entonces tiene 20 años o 21, más la quemadura, el porcentaje de la quemadura tipo A. Cuando es tipo A es por 1, cuando es tipo AB es por 2, y cuando es tipo B es por 3. ¿Ya? Pero que nos importa más nosotros que estamos más en el área pediátrica es que los niños entre 2 y 20 años, o sea, los adolescentes y los niños, que es 40, que es un factor, ¿cierto? Menos de edad, más el porcentaje de quemadura tipo A, tipo AB, tipo B, multiplicado por 1, por 2 o por 3. ¿Ya? Y por último, en niños menores de 2 años, que es 40 menos de edad, ya por ejemplo, si tiene 2 años, 40 menos 2 es 38, ¿cierto? Más quemadura tipo A, supongamos que un 10%. 38 por 10, ¿cuánto es el también? 380, ¿cierto? Y lo multiplicamos por 1, 380, ¿ya? Entonces, pero hay que sumarle una constante, que es 20, y nos va a dar un valor, ¿ya? Entonces, chicos, entre 21 y 40 es leve, no es riesgo, ¿ya? Entre 41 y 70 es moderada, es intermedia, ¿ya? Hay un riesgo, pero es menor, ¿ya? El 71 y 100 es grave, hay una probabilidad de muerte inferior a sobrevida o mortalidad menor del 30%, ¿ya? O sea, hay un riesgo de que el paciente se puede complicar y se puede morir, ¿ya? Pero la mortalidad es menor al 30%. Y de 101 a 150 uno habla que es crítico, la mortalidad es entre el 30 y el 50%. Y por último, mayor que 150, la sobrevida es excepción. Mortalidad mayor al 50%. No sé si se acuerdan un modelo que se quemó en un auto, ¿se acuerdan? ¿No vieron? Ese paciente tenía como el 90% de cuerpo quemado. Yo no sé cómo sobrevivió, yo creo que porque era joven, vital, Pero sobrevivió, una plebe y todo eso. Pero tuvo casi todo el cuerpo quemado, fue horrible. ¿Ya? Ya. Otra cosa que es importante incluir la gravedad, no solo el índice de gravedad, sino que también hay que incluir las quemaduras por alta tensión. Típico que la persona que trabaja, ¿cierto?, en estos postes eléctricos, ¿cierto?, han habido hartos accidentes por golpes de tensión, o estos señores que se roban los cables de los cobres, ¿ya? Quedan ahí, ¿cierto?, electrocutados. Entonces esas quemaduras son muy riesgosas y necesitan hospitalización en la UCI porque son graves. Ya, las quemaduras asociadas a politraumatismo. Actualmente este señor, ¿cierto?, que tiene este accidente en los postes de luz, actualmente se cae por el golpe eléctrico, ¿cierto?, y sufre traumatismo encefalocraniano o politrauma, ¿cierto? Entonces no solamente ingresa por la quemadura, sino también ingresa por el politrauma. En los niños menos frecuente ver esto. ¿Dónde es frecuente en los niños, chicos? Antiguamente las corrientes, los golpes eléctricos en los niños, ¿por qué motivo? Algo que se hacía antes, ahora se hace menos. En las fiestas paches. El llevar volantín, ¿cierto? Cuando quedan con estos hilos curados,
agarrados a los postes de luz o los cables, pueden transmitir la corriente. Entonces hay niños que se pueden electrocutar por eso. ¿Ya? Pero los niños es poco probable hoy en día una quemadura eléctrica, por lo mismo esta cosa de los automáticos. ¿Ya? Que más con patologías graves asociadas no es lo mismo que se quema un niño normal, se quema un niño con una patología asociada, un niño con cáncer. ¿Ya? Y por último, que quemaduras profundas complejas de manos, como dijimos, pies, los pliegues, la zona inguinal, el periné, los genitales, las mamas, el cuello. Ya. Entonces, después de toda esta historia, ¿cómo vamos a manejar un paciente quemado? Con volumen. Con volumen. Con volumen, con fluidoterapia. ¿Ya? Entonces tenemos que reponer volumen porque este niño, ¿qué pasaba a nivel vascular? Hipovolemia, Se perdía, ¿cierto? Proteína, plasma, y había hipovolemia, ¿cierto? hipoproteína. Entonces, y también perdía electrolitos, hay una interacción ácido-base y electrolitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Manejar a este paciente, si es en el servicio de urgencia, vamos a reponer volumen y si se hospitaliza en la UCI también. Ya. Criterio de hospitalización, dijimos, ¿cierto? El índice de gravedad mayor a 70, una quemadura mayor al 30 al 20%, ABB o B mayor al 30 al 20%, sospecha de injuria inhalatoria, quemadura inhalatoria, chicos, son importantes también, si son quemaduras graves. ¿Ya? En los incendios, no solamente el paciente tiene una quemadura en la superficie del cuerpo, su cuerpo, sino que también inhala, ¿cierto? Calor y se producen las quemaduras inhalatorias. ¿Qué más? Quemaduras por electricidad, lo vimos, quemaduras de caras, pies, manos, etc. Quemaduras químicas y politraumatismo, traumatismo encefalocraniano graves asociados a esta quemadura. Entonces, esta es la fórmula que se tienen que aprender, que es la fórmula de Parkland, ¿ya? Que es 4cc, vamos a hacer ejercicio, así que para que tengan lápiz ahí. Entonces, chicos, 4cc, ¿cierto? 4, ¿cierto? Por la superficie corporal quemada, SQ, ¿cierto? SSQ, ¿cierto? Por los kilos del paciente. Entonces, y hay que sumarle algo, chicos, las necesidades basales, ¿ya? ¿Cuáles son las necesidades basales? Las que están aquí abajo. Entonces, esto lo tenemos que sumar ¿a qué? A estas necesidades basales. Entonces, se dice que esta fórmula de Holiday, que son las necesidades basales, dice que los primeros 10 kilos, 10 kilos, usted tiene que multiplicarlos por ¿cuánto? 100. Ahí dice, por 100 cc. Después, los segundos 10 kilos, ¿por cuánto lo vamos a multiplicar? Por 50. Por 50. ¿Cierto? Y después cuando ya llegó a los 20, todo lo que sobre de 20 hacia arriba, por ejemplo 22, 23, 24, 25, esos 5, esos 3 los tiene que multiplicar por 20. ¿Ya? Entonces, después tercero, mayor a 20 kilos, lo multiplica por 20 cc. ¿Sí? ¿Todo claro? Entonces, ¿cómo voy a calcular el volumen yo? Lo que le voy a administrar al paciente. 4 cc por la superficie corporal quemada, ¿cierto? Por los kilos del paciente. Y a eso le voy a sumar aparte las necesidades basales. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, hagamos un ejercicio. Importante. La mitad del volumen que usted calcule, por ejemplo, si calcula 2000 cc, 2 litros de suero, más electrolitos, obviamente. Los primeros 1000 los tiene que pasar en las primeras 8 horas, ¿cierto? Y los segundos 1000 los tiene que pasar en las 16 horas restantes, ¿ya? Entonces son 8 y 16 horas lo que tiene que administrar el volumen, ¿sí? Entonces lo administramos en 8 cc, o sea, perdón, en 8 horas, lo primero que sacamos, ¿cierto? Y después las otras 16 horas el restante. Entonces, la mitad del volumen y después el restante, o sea, la otra mitad. ¿Sí?
8 y 16 horas. Ojo, vamos a controlar cierto balance hídrico en este paciente y aparte tenemos que considerar el débito urinario. Cuando era oliguria, chicos, ¿se acuerdan? Cuando un paciente estaba oligúrico, Bajo. ¿De 2 a 3? oligúrico menor a 1. ¿Ya? Entre 0 y 1 oligúrico, entre 1, 2 y 3 ya es como normal. En algunos libros hablan de 2 igual Claudia, ¿ya? Pero ustedes lo que tienen que saber es que el paciente se tiene que idealmente mantener con sobre un cc hacia arriba para que no esté oligúrico, ¿ya? Entonces, en torno a un cc kilogramo en niños y 0,5 en adultos. Ya, entonces hagamos un ejercicio, háganlo ustedes, no lo vean. Paciente que pesa 20 kilos, paciente que pesa 20 kilos, hagámoslo acá. ¿Alguien tiene para borrar algo? 1500. Vamos, chicos. Ya, entonces tenemos un paciente que pesa 20 kilos, ¿cierto? Paciente que pesa 20 kilos, ¿cierto? Y su superficie corporal quemada era ¿cuánto? De un 25%. Ah, no, bien. ¿Sí? Ya, saquen la fórmula. Háganlo ustedes. Yo no lo voy a hacer así que no sé cuánto sale. ¿Cuánto pesaba? 20, ¿cierto? 20 kilos. ¿Cuánto le da? 3500. Entonces 4 por 25 pues 100, ¿cierto? ¿Y 100 por 20 cuánto es? 2000. Ya, entonces son 2000 ¿qué? 2000 cc, ¿cierto? O sea, son 2 litros de suelo, ¿sí? ¿Y esto hay que sumarle qué cosa? Los requerimientos Las basales. necesidades basales. ¿Qué dijimos? Que era lo primero. 10 kilos multiplicado en 100 ml. Ya, entonces, pesa el paciente 20 kilos. ¿20 por cuánto? ¿O sería 10 primero? Ah, me equivoqué. No, me equivoqué. ¿O sí? 10 ¿O no? por 100. 10 Ah, no, por sí, 100, está bien. ¿cierto? ¿Cuánto les da eso? 1000. 1000. 1000. Y después decía los segundos 10. ¿Por cuánto? Por 500. Por 50. Y pesa 20 kilos. 50. Entonces, ¿cuánto Está les da 500, eso? lo siento. 500. 500. ¿Sí? ¿Y esa sumatoria cuánto les da? 1500. Ya. Pero le falta agregar algo. 3500. ¿Sí? 3500. ¿Me siguen, chicos? Ya. La suma de 2000 más 1500, ¿cuánto les da? 3500. 3500 de suelo. ¿Y qué dijimos? Que teníamos que pasar la mitad de esto, ¿cierto? En las primeras 8. 1750. No, ¿cuánto es esto? Mi vida decía, ¿no? 1750. 1750. 1750 lo teníamos que pasar en cuántas horas? En 8. En 8 horas. ¿Sí? O sea que a las 16 es el doble. ¿O no? Claro. Entonces, O sea, los serían primeros 3500. teníamos que pasar en 8 horas. Y los segundos 1750, la otra mitad, en 16 horas. ¿Sí? No entiendo. Espera, Ya, de nuevo. Entiendo solo la primera parte, la fórmula la entiendo, pero Ya. no entiendo como lo de los 100 ml por los 10. Ya, lo que pasa es que esto que está aquí es Parkland, ¿ya? Que es específico para pacientes quemados. Pero usted tiene que calcular las necesidades basales de este paciente de requerimientos de agua. Y la fórmula de Colgate dice que los primeros 10 kilos del paciente se tienen que multiplicar por 100, por este factor. Y los segundos 10 kilos se tienen que multiplicar por, me gusta la fórmula para que va a seguir a rivalizar. Vamos a estar, si ya me contaron que venía rechazado. Ya, sí, por 50. Y después dice que después de 20, tiene que multiplicarlo por 20. Pero este paciente pesa 20 kilos. Entonces, si pesa 20 kilos, los primeros 10 kilos, ¿por cuánto lo multiplico? Por 100, que es la constante que me da Holiday, ¿cierto? Y después los segundos 10 kilos lo multiplico por cuánto? Por 50. Y eso me da un total de 1500. Y tengo que sumárselo a los 2000, que es la de Parker. Ah, y hay una de los 1000. Y ahí le da el otro 1000.
Y esos son, los 1750 es por las Ya, primeras 8 espérese, le dio los 3.500. Entonces, y dice el señor que inventó esto, ¿cierto? Que no fui yo, ya realmente si no estaría acá, ¿cierto? Pues el museo donde está el señor Parque, no tengo idea, ya, la corta muerto, no tengo la no sé. Ya. Ya, lo que dice este señor es que usted tiene que dividir los 3.500. Tiene que pasar de la primera mitad, lo divide en dos, una parte y una parte, ¿cierto? La primera mitad la tiene que pasar en 8 horas. Y la segunda mitad la tiene que pasar en 16 horas. ¿Ya? Perfecto, una pregunta. ¿Sí? Si los 100 por 10 y los 50 por 10 son una constante, no pasa que tiene 20, ¿no es mejor poner al tiro como los 1500 cc? No, porque si usted, porque ¿cómo vamos a multiplicar 2? Pues no puedo multiplicar 20 por 100 o 20 por Eso te lo 50. explico, pero por ejemplo, como si nuestro paciente tiene 20 kilos, ¿por qué como calcularlo separado si sabemos que son 1500? Si esa constante de 100 por 10 y 50 por 10 nos da 1500. Ya, pero si el paciente pesa 18, tiene que multiplicar los primeros 10 por 100 y los segundos 8 por 50, entonces se va a cambiar. ¿Cómo sería por 18? Y ahí no, Multiplicarlo por 8 18 kilos. Porque son constantes distintas, una es por 100 y la otra es por 50. ¿Me entiendes la Pero idea? la de 50 cómo queda. 50. 8 por 50. Serían 460. Si pesara 18 kilos, los primeros 10 se multiplican por 100. Sí. Me queda un licho, ¿cierto? Y si pesa 8 kilos más, 8 por 5, Ah, ya. son 40, son 400. Si no, te tengo que preguntarle al señor Parkland. No sé por qué se le ocurre esta. Tiene que haber algo. Tiene que haber algo químico, físico, matemático, claro. O sea, en el fondo él seguramente hizo un cálculo de superficie, que la verdad no es mi competencia. ¿Ya? Habría. Me encantaría entenderlo, para aplicárselo, pero la verdad no lo sé. ¿Ya? Entonces es una constante que seguramente hizo un cálculo matemático este señor, muy inteligentemente, en relación a la superficie corporal, y dijo, ya, no, hay que multiplicarlo con la constante de 100 y con la constante de 50. Profe, si ¿Ya? pesa más, ¿cómo se saca? Si se pesa más de cuánto, ¿Más de 20? más de 20 kilos, Sí. es que un niño, a ver, sí, bueno, hoy en día se pesan harto los niños, se podría sacar perfectamente. Si pesa más de 20 kilos, en el fondo usted va a tener que hacer la misma fórmula, por los primeros 10 por 100, los segundos 10 por 50, y si pesa 28 kilos, los 8 kilos restantes, uno lo multiplica por 20. Ahora, supuestamente esto está hecho, me imagino, para hasta 30 nomás, porque obviamente dice después de los 20. ¿Ya? En los niños, porque un niño no creo que pese más de 30 kilos, o sea, 40, sí, 50. Sí, 50. Sí, está los pesos. Bueno, pero después de los 20, usted lo va a multiplicar por 20. Pese lo que pese el niño, sea obeso o no sea obeso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Guarda, usted que llegó recién. Ya, lo va a hacer rapidito. ¿Ya tenemos tiempo? Son las 9:08. Ya que estábamos hablando de los pacientes quemados, que dijimos que los pacientes que ingresaban a la urgencia o la UCI, lo primero que uno manejaba es la fluidoterapia. Entonces hay que administrar el suero. Y hay una fórmula que se usa que es la fórmula de Parkland, que es para la fluidoterapia, que es 4 cc por el porcentaje de superficie corporal quemada. Dijimos que los pacientes sobre el 20% empezaban a hospitalizarse, ¿cierto? Ya. Entonces supongamos que un ejemplo ahí pusimos por 20, por 25% de superficie corporal. Y el niño pesaba 20. Entonces 4 cc por 25% que es la superficie corporal por 20. Y eso nos daba 2000 cc. Pero aparte hay que agregarle la fórmula de Holliday, que son las necesidades basales, que es la aplicación que le estaba dando Daniela. Que los primeros 10 kilos se multiplica por 100, los segundos 10 kilos por 50, y después de los 20 se multiplica por 20, los kilos que son. ¿Ya? Y ahí nos dio un valor de 3.500 cc de volumen. Y ese volumen yo lo divido por 2. La primera mitad, las primeras 8 horas, y la otra mitad, las 16 horas. O sea, la suma sí o sí corresponde a un lapso de 16 horas. No, serían 36. O sea, perdón, 24. 3 por 8, 24. Claro, porque usted los 3.500 los tiene que administrar. Las primeras 8 horas administran 1.750 y las 16 horas restantes
Lo Dice resto. Los 1.750 restan. ¿Ya? 3 por 8, 24, claro, 24. ¿Sí, chicos? Ya, sigamos. Ya, ahí está el ejemplo, ¿cierto? Nos dio perfecto, un aplauso para Tori, bravo. Ya. Ya, consideraciones especiales, chicos. Fíjense ¿cómo se llama? Las pérdidas sensibles amigas de ustedes que tanto dolor de cabeza les causó. En los quemados distintos, ¿ya? Si se fijan ahí, son las necesidades basales, esas que calculamos, los primeros 10 kilos por 100, los segundos 10 kilos por 50, los mayores 20 kilos por 20, ¿cierto? Te da un resultado. Y ese resultado lo tengo que multiplicar por 0,45. ¿Ya? Entonces, los mismos que le dieron allá, chicos, los 1500 multiplíquenlo por 0,45. Multiplíquenlo, para ver cuánto les da. $675. ¿Cuánto le dio? 675. 675. Ya, esas son las pérdidas insensibles en un paciente, de este paciente que no. ¿Ya? ¿Sí? Son las necesidades basales por 0,45. NBA, entonces. Eso era, po. NRA. Esa Ah, es la que se me quedó una Esa es la NRA. ¿Se acuerdan que dije que era algo relacionado con los quemaduras? Eso era una pérdida insensible de las quemaduras. Después de 3 meses. No, no era la NBA de los Estados Unidos. No. No. Voy a publicar con- ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué significa veneno? Digo, ¿quién me puede decir la hora? Ah, Si necesidad de estamos pasar pensando. con- Son las 9:11. Ya, ya, ya. Chicos, entonces vayan repasando esto, vayan haciendo ejercicio. Fíjense aquí para los primeros 24 kilos. Da lo mismo, los primeros 10 kilos por 100, los segundos 10 kilos por 50. Y sobre los 20 kilos, el paciente tiene 24 kilos, 4 por 20, 80. Nos da 1580. Ya, paciente que pesa 8 kilos. Interesante. Wow. 8. Si los primeros 10 kilos son por 100, multiplicamos ¿qué? 8. 8 por 100. No podemos seguir multiplicando porque el paciente pesa 8 kilos. ¿Ya? Y si el paciente pesa 15 kilos, 10 por 100 y 5 por 50. ¿Ya? Y la O sea, pérdida 50. sensible, 15. ya, el del paciente con 10 kilos, que pesa, ya que salieron 860, las pérdidas sensibles las multiplicamos por ¿cuánto le da? ¿Cuánto dijo? ¿15? ¿De cuánto? Profe, ¿cuánto? El paciente por 0,45. 360, esas son las pérdidas. Se fija que los quemados pierden alto, y lo pierden sudado. ¿Ya? Entonces, es mayor la pérdida sensible. Igual es alta, güey. Mucho. Ya, ¿cómo vamos a manejar los pacientes con quemadura? Va a depender, ¿cierto?, de qué, de la extensión, ¿cierto? Perdón, de la profundidad. Bueno, El tipo de sí, sí, quemaduras sí. AB o ABA, la idea es proteger las células que están en D, ¿ya? Entonces, evitar que se infecten, evitar que se lesionen. Eso vamos a hacer. Y en los pacientes que tienen quemaduras ABB, BB, habitualmente terminan en escalectomía, en el infierno colgado. ¿Ya? Hay que hacer una cirugía ahí más bien reparatoria, reconstructiva. ¿Ya? Súper importante tener en consideración todos estos elementos de arriba, ¿cierto? El tipo de agente, la extensión, la localización, la profundidad. ¿Qué más vamos a tener presente? El estado nutricional del niño. No es lo mismo que se queme un niño con baja nutrición o nutrido, que un niño que está bien nutrido. Y también se quema un paciente obeso que no necesariamente está bien nutrido, ¿cierto? No es lo mismo. Pacientes que tienen antecedentes mórbidos importantes, que tienen otras lesiones, todo eso hay que considerar. Ya, ¿y qué vamos a hacer? Un aseo quirúrgico. ¿Qué nos permite el aseo quirúrgico? Bueno, primero se debe realizar cuando el paciente ya esté estabilizado dinámicamente. No le podemos hacer el aseo quirúrgico al paciente que lo primero que se maneja es la inestabilidad cardiovascular del paciente. Esta hipovolemia, esta hiponatremia, esta alteración del equilibrio ácido-base, de los electrolitos. Primero, eso regulamos. ¿Y qué otra cosa más regulamos? El dolor. Después de estabilizarlo hemodinámicamente y después de regular el dolor, podemos hacerle un aseo quirúrgico. ¿Y este aseo quirúrgico en qué consiste? ¿Cierto? En llevarlo a pabellón, en una técnica obviamente estéril, donde se hace un aseo con abundante suelo fisiológico al paciente, previo a debiliamiento de los tejidos que están desvitalizados, previo a una esterectomía, ¿cierto? O sea, posterior a una esterectomía o una
retiro de tejido desvitalizado de la flistena, entonces después uno aplica harto suero fisiológico. ¿Ya? Y lo otro que les decía, importante hacer una fasciotomía en los pacientes que en el fondo tienen comprometido un músculo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en una quemadura en el extracelular? Sale el líquido, ¿cierto? Es plasma y aumenta de Volumen. volumen. ¿Y qué eso aumenta? ¿Qué cosa aumenta? La presión. Y si yo tengo esta fase de tejido elástico, como difícil, de hecho a uno le cuesta cortarlo cuando no está abordando el asado. ¿Ya? Duele. Del asado el fin de semana que va a tener jueves feriado, ¿cierto? Entonces cuando uno que le saca la fascia, los músculos de la carne, cuesta. Es un tejido tenso. Entonces se hace una fasciotomía, se corta para poder descomprimir el músculo y evitar el síndrome compartimental. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es el síndrome compartimental, chiquillos? Hay un aumento de la presión y esta fascia comprime el músculo. ¿Qué pasa con la circulación sanguínea? Se obstruye, ¿cierto? ¿Qué le puede pasar al tejido? Morirse, necrosarse, ¿cierto? Ya, entonces hay que evitar el síndrome compartimental. ¿De qué saben? Ya. ¿Qué vamos a usar? Coberturas artificiales. Chicos, hoy en día se usa la telfa. La telfa es igual que una tela de cebolla. ¿Ya? Es un papel delgado, como una tela de cebolla. ¿Ya? Hay otro papel que es mucho más caro que se usa en las clínicas privadas, que es el Omnider, que tiene una penetración. Es una telfa con penetración. ¿Ya? Pero lo que más se usa en los hospitales es la telfa. Se usa el Primapor. Y hay que tener en cuenta los apósitos especiales, que son apósitos de quemado que los vamos a ver en cirugía, que son apósitos grandes, gruesos, con gasa, con muertopren, ¿ya? Que se usan en la suela, sobre todo en las zonas de por ejemplo, axilar, del cuello, se usan en esas áreas. Y obviamente el sitio especial, como lo había mencionado, que cuando tiene un tratamiento especial en relación a los vendajes. Y el vendaje tiene que ser de proximal, de distal a proximal, ¿cierto? De distal. ¿Y por qué tiene que ser de distal a proximal, por ejemplo? ¿Qué favorece eso? La circulación, el retorno venoso. Por eso tiene que ser de distal a proximal. Ya, entonces si se fijan aquí están los famosos apósitos de quemado. ¿Sí se fijan? Se usa harto mortopren, harto tul, ¿cierto? Harto vendaje. Las manitos así se vendan, no se vendan las manos así, ni como me vendaron a mí la mano así. Se venda por dedito. Habitualmente se hace un mitón y se deja este dedo abierto. ¿Ya? Entonces, ojo con las quemaduras de mano, porque va a depender mucho cómo evolucionen, de acuerdo a cómo uno las cure o cómo uno las ve. Ay, ¿me quiero avanzar? Ahí está, ¿cierto? Esa es la famosa telfa. Así se ve. Un papelito, un plástico delgadito, ¿cierto? Y que sirve como una segunda piel entre comillas. ¿Cómo el Tegader? Es que el Tegader es como... Plástico. Sí, es plástico, es que no. Tiene un tejido bien especial. Yo diría que igual es poroso. ¿Ya? Que permite como igual que... Porque el teca no es tan poroso. No, Como como, no es tan Esta permeable. es como. entonces puede como... ¿Ya? Eso permite que el sudor. Otra cosa importante, los injertos. ¿Cuándo vamos a usar los injertos, chicos? Generalmente los injertos cuando hay harto compromiso, hay esta extensión comprometida de la piel y para evitar también los riesgos de infección. ¿Ya? Entonces, es un tejido que se corta, ¿cierto? Con un instrumento que se llama dermátomo de Patjet, que lo vamos a ver. Que igual como esas cosas, pero en grande, en cuanto a esos aparatos que se pelan las papas, pero en grande, son como la piel. Claro, tienen que sacar cortes finos de la piel. Como les decía, los injertos sirven para cubrir zonas cruentas y disminuir el riesgo de infección. Ya, entonces ahí está el dermato. Entonces ahí con eso sacan la piel por encima. No, si te arreglo bien quemado, tengo horrible. ¿Ya? Fíjense ahí. Entonces habitualmente las zonas de dolor son el glúteo, los muslos. También son las zonas de dolor. Siempre cuando no estén con quemado. Y segundo, vamos a manejar el dolor del paciente. ¿Cuánto era más dolorosas las quemaduras? Las más superficiales, ¿cierto? ¿Cuánto empezaba a disminuir la sensibilidad? En las AB, B, ¿cierto? Habitualmente. Y en las B, ya no había dolor.
¿Ya? Entonces va a depender del grado de quemadura, del tipo de la localización, de la extensión, ¿cierto? Que vamos a evaluar, ¿cierto? En este paciente el EVA y el FLAC, dependiendo de la edad que tenga. FLAC para menores de 3 años, en otras partes dicen para menores de 4. Y el EVA para mayores de 4. Vamos a usar en una primera etapa los no opioides, metamizol, paracetamol, los celecoxib, ¿cierto? Después vamos a usar en la segunda etapa, o sea, en el segundo, la segunda etapa es la etapa de opioide leve, ¿cierto? Donde podemos usar habitualmente tramadol, codeína, ¿ya? Y después el opioide más potente, ¿cierto? Morfina, fentanil, metadona, entre otros, ¿ya? Otro coadyuvante puede ser la ketamina. ¿Qué es lo que era la ketamina en Chile? ¿Se acuerdan? El inductor anestésico, ¿cierto? Ya. Pregabalina, lidocaína, está cuestionada la pregabalina ahora. Están haciendo estudios, ¿ya? Analgesia regional, bloqueos regionales, ¿cierto? Y terapias no farmacológicas, no sé, yo me imagino que acupuntura, aromaterapia, cosas que en el fondo permitan relajarse. El juego es importante en el niño quemado. De hecho, en Juaniquén se hace que los niños que se van a curación los hacen jugar. ¿Ya? ¿Sí? Mientras están curándolos, los hacen jugar. Obviamente con juguetes que sean limpiados. Ya, los requerimientos nutricionales, chiquillos, aumentan la respuesta metabólica en estos pacientes. ¿Cierto? Aumenta el metabolismo, aumenta el requerimiento de energía. Entonces, es un paciente que tenemos que alimentarlo con un régimen hiperproteico, hipercalórico. ¿Ya? Tenemos que aportarle vitamina C también. ¿Ya? Hay cambio fisiológico, hay mayor respuesta adrenérgica, ¿cierto? El paciente está en un estado de alerta. Aumenta el cortisol, ¿cierto? Está todo aumentado. Entonces el metabolismo en sí está aumentado. Por ende, tiene mayor requerimiento nutricional. Otras indicaciones, administración de clorfenamina. ¿Por qué creen que le vamos a administrar clorfenamina a un paciente con quemadura? ¿Qué pasa en la medida que va evolucionando la quemadura? Los que se han quemado. ¿Qué empieza a hacer? ¿No? Arrancarse, ¿cierto? Entonces, evitar, ¿cierto?, un poco el grataje, porque produce una cierta reacción, como produce una reacción inflamatoria, genera cierto grado de mis plaquetas, viendo que me siento la costra. También ayuda como en el fondo a calmar. Sí. No solamente para Sí, a calmarlo un poco para calmar el dolor. ¿Ya? O sea, calmarlo en general. Ya. ¿Qué más? Evaluación psicológica, evaluación por kinesiólogo, terapeuta ocupacional, asistente social. Me acuerdo que le pasaba a un paciente que tenía una quemadura en sala y fue horrible porque el papá era un señor que se quemó la casa entera. Y se le alcanzaron a arrancar ellos, y cuando estaban tratando de arrancar en el auto, se empezó a encender el auto, ¿no? Entonces tuvieron que bajárselo con el reductor. Pero el señor estaba tan aferrado a la vida y decía que lo único que le interesaba es que se había quedado sin casa, sin auto, sin nada. Pero lo único que lo tenía bien y agradecido era que estaba su hijo vivo. Y estaba él vivo, su familia, su señor y su otro hijo también. El niño sabe la peor parte, pero estaban todos vivos. Ya, proceso de atención de enfermería, chicos, ¿qué vamos a valorar en el paciente? Ya lo dije. Balance. Acompañados por esta Balance. gota de compañía. Dolor. ¿Qué vamos a valorar en el paciente? El tipo de quemadura, ¿qué más? La extensión, ¿qué más? Profundidad. La profundidad, ¿qué más? ¿Dónde está localizado? La localización, dependiendo si hay lugares especiales, ¿cierto? El dolor, también dijeron por ahí. La gravedad, ¿cierto? Ya. Entonces, todo lo que ustedes dijeron, ¿cierto? También vamos a valorar ciertos antecedentes mórbidos del paciente. ¿Ya? Características del niño, la edad, el estado emocional, los antecedentes mórbidos, si presentan lesiones. ¿Se acuerdan que podía estar asociado a traumatismo? ¿Sí? El contexto social, súper importante, por ejemplo, en este caso, este niñito, súper importante valorar esta cosa del binomio, de qué pasa en el entorno del paciente. Si hay otros pacientes que se quemaron, que la familia, parte de la familia que tuvo una quemadura, pues se murió en el proceso del incendio. ¿Ya? Y todo lo que pueda generar riesgo nuevamente para el paciente. Por ejemplo, si hay un brasero y que hay una abuelita en la casa con un brasero y el niño vuelve a la casa, es un riesgo que use brasero, que uno le va a decir no use brasero. ¿Ya? Proceso de atención de enfermera, chiquillos, etiqueta diagnóstica, dolor agudo, ¿cierto? Se entiende, sobre todo en las quemaduras más
menos grave, ¿cierto? Deterioro de la integridad cutánea se entiende, ¿cierto? Riesgo de infección también, ¿ya? Conocimientos deficientes, claro, los papás pueden no tener mucho manejo de lo que va a pasar con el paciente, por ejemplo, en el aire. Ansiedad, temor, ¿ya? Intervenciones de enfermería, vamos a controlar los signos vitales de este paciente cada 4 horas, ¿cierto? No solo eso, sino que también, ya, dígamelo usted, ¿qué se les ocurre? Control de signos vitales cada 4 horas, ¿qué más? Todo lo que hablamos. Un paciente que está ingresando a hospitalizarse, ¿qué más vamos a volver a hacer? Asegurarse comida. Balance hídrico, ¿cierto? Diuresis, ¿qué más? Pérdida de sensible. Dolor, ¿cierto? El manejo del dolor, ¿cierto? Vamos a manejar el dolor con analgésico, ya sea potente o no potente, dependiendo del grado de dolor, la posición del paciente, la postura, Pero la ¿cierto? valoración. Que esté cómodo, ¿qué más? La reclusión. La perfusión. ¿Qué me dijo usted? Bien, perfusión. Ya, le vamos a administrar suero también, tenemos que fijarnos, ¿cierto? Cómo le vamos a administrar la fluidoterapia. ¿Qué más, Revisar la chicos? vía. ¿Ah? Revisar la vía. Revisar la vía venosa, perfecto. Tenemos que administrar vitaminas, ¿cierto? Clorofenamina, ¿cierto? También vitamina C, administra oral habitualmente. ¿Ya? ¿Para qué la vitamina C, chiquillo? Para ayudar a la Ay, no me acuerdo, no me acuerdo si era como para la regeneración. Sí, o- la regeneración celular, por eso se usa la vitamina C. Vitamina C. Entonces, todo eso sí. Cuidado de la vía venosa, cuidado del catéter, administración de analgesia según el cuidado del dolor, las medidas no farmacológicas, técnicas de relajación, entretener el juego, lo que yo les decía, disminuir la ansiedad, gestionar un aseo quirúrgico. Lo más probable es que este paciente vaya a aseo quirúrgico y hay que coordinar siempre el traslado del paciente. Mantener los apósitos limpios y secos, importante eso. En general, exudan mucho los pacientes que tienen quemaduras, entonces que están reforzando los apósitos y tienden a tener un dolor bien sui generis respecto a la quemadura propiamente tal que la van a sentir en cirugía. Posición semifoble, reposo absoluto, elevar extremidades, ¿cierto? La extremidad afectada. Perfusión distal, régimen hipercalórico proteico, observar el urinario, ¿cierto? El peso de pañal no lactante, medición de diuresis. Observar y evitar posibles complicaciones. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones? Sepsis, puede empezar a aumentar la temperatura, tener fiebre, ¿cierto? Sangramiento, entre otros. Administración de clorofenamina, administración de vitamina C, que ya lo hablamos, educación a los padres y gestionar interconsultas, ¿cierto? Posteriores con los especialistas determinados, bien con el asistente social, con la terapeuta ocupacional, etc. Y hay chicos, rehabilitación, hay niños que de bajo nivel que se están rehabilitando, ¿cierto? Que tienen estas mascaritas, moverse las quemaduras de cara, ¿cierto? Tenía también un juego súper importante. Entonces la rehabilitación en la fase inicial tiene que ver más que nada con la funcionalidad, ¿ya? Con la parte como más de posicional, ¿cierto? Evaluación articular, evaluación funcional. Y posteriormente en la fase larga tenemos que lograr una rehabilitación articular del paciente que logre movilizar las articulaciones, ¿cierto? La neuromuscular también, el tema de ver el tema de los injertos, si se están bien adheridos o no, ya cómo está cicatrizando eso. Eso ya es una rehabilitación más a largo plazo. Y por último, las quemaduras eléctricas, que también son no menores, que son importantes, que lo que decíamos, términos que elevamos volantín, ¿cierto? Entre estas fachas, que es lo más común, son difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque comprometen los vasos sanguíneos. Entonces, en una primera etapa, uno como que no sabe bien ni dimensiona el grado de lesión, porque es un paciente que tiene que va a llegar al servicio de urgencia y vamos a tener que controlarle unos exámenes, CK-CKLB, que son estas enzimas que aumentan cuando hay destrucción muscular, ¿ya? En este caso el músculo cardíaco, ¿ya? Y aparte le vamos a tener que tomar un electrocardiograma a este paciente para ver cómo está el funcionamiento del cardio. Y lo que uno mira también es por dónde entró la energía, la electricidad y por dónde salió, ¿ya? Y eso un poco nos dice dónde puede haber daño al paciente. Porque si entró, por ejemplo, por los dedos y salió por el pie, claro, hay mayor compromiso. Distinto a mí que me entró por acá y me salió por acá. ¿Ya? A mí me entró la electricidad por aquí y me salió por el dedo en medio. ¿Ya? Y yo contaba que me había, cuando chica, agarré el enchufe de la plancha, entonces quedé ahí. Y mi mamá sacó el enchufe afortunadamente. ¿Ya?
simultáneo mayor. Ya. Entonces, puede requerir fasciotomía, chicos. ¿Por qué que hablamos de la fasciotomía? ¿Cuándo se hacía la fasciotomía? Para prevenir la. Para liberar la tensión de qué? De los músculos. De los músculos, evitar qué síndrome. El compartimental. ¿Ya? Entonces, más riesgo del síndrome compartimental. Ya. Y eso. Consultas, dudas.